realmente nunca pensé que yo iba a llegar a una emisora de radio. Yo no hablaba. En realidad nosotros dañamos el sistema y hicimos lo que hoy en día es la radio. Tú estás en un baile tocando y hay gente que a veces no copia lo que el DJ está poniendo. Pero realmente si el controlador no hubiese aparecido en escena, muchas personas no serían DJs. Se terminaba la fiesta y el gerente que está ahí que, Chakash, buena música la botaste. Cuando tú botas carro, ¿qué plomo eres? Pero también el DJ que ha evolucionado mucho. El DJ que ha evolucionado y el DJ que se ha convertido en productor. Yo siempre he dicho a la gente, si tú quieres al DJ Cash en tu fiesta, tú no tienes que estar cotizando nada, porque tú quieres al DJ Cash. Somos DJ Cash y DJ Brin, los podcasters de ¿Qué está pasando? Y bienvenidos a otro podcast más. Esto se llama ¿Qué está pasando? La verdad que estamos muy contentos porque tenemos gratos invitados, amigos, personajes del mundo de la farándula, del mundo del DJ, pero le damos la bienvenida a nuestro compañero, el DJ Brin. Hey, hello, mi gente, estamos de regreso. Bueno, un poquito de tiempo desaparecido, pero aquí estamos nuevamente con nuestros amigos, la familia del podcast. Correcto, y entonces ya, ahora sí hay que abrir la cámara y aquí se encuentra con nosotros nuestro gran amigo, veterano con nosotros en la época de los 80 y 90, Rolando Guillén y DJ Ibsen. Bienvenidos al podcast ¿Qué está pasando? Hoy vamos a tocar varios temas y tenemos mucho tiempo para hablar, ¿no? Así que vamos a comenzar con Rolando Guillén para que nos diga desde salida ya tu inspiración, Rolando. Cuando comenzaste, ¿qué edad tenías? Oh, bueno, saludos, una pregunta amigos. muy, ¿o? No, saludos, buenas tardes. Mira, la verdad, no lo recuerdo exactamente. Yo desde pequeño en mi barrio me encantaba la música. Siempre en mi casa siempre hubo música. Los vecinos tenían instrumentos, así que yo crecí rodeado de música. En 1980 había un boom de discotecas móviles, así que en cada esquina habían equipos. De hecho, muchas personas se reunían y juntaban los equipos. Él con mis equipos, con los equipos tuyos, armábamos una discoteca, ya así hacíamos eventos y todo eso. ¿Y qué ocurre? Que como yo era muy intenso, yo de verdad no tuve oportunidad de practicar en ningún lado. Creo que como a eso de los 6, 7 años había un vecino muy cerca de mi casa que tenía una discotequita y yo iba bastante allá. Y ahí veía. Entonces, allí yo puedo decir que fueron mis pininos como a esa edad. 6 años. Por ahí debo recalcar que Edwin González, dueño de Sony Tape, era vecino mío. Exacto. Pero yo allí sí no tenía, yo nada más pasaba, ¿qué pasó? Y nos jodíamos. Tú con ganas que él no te llamara y que llegue un rato, pero no, eso era Grandes Ligas, así que yo sabía que no. Pues tú sabías que iba para allá en algún momento. No, para nada. Nunca Además, te yo no imaginaste. sabía que me iba a meter en eso. Yo iba allá porque me llamaba la atención ver tantos discos y ver la música y ver todo eso. Y, ok, en esa época se escuchaba la radio y la radio, el formato era diferente. Los discos se escuchaban completos, se respetaba la música. Entonces, uno tenía de moda grabar sus cassettes para tener tu propia música. Tu colección, por decir algo, ¿no? Entonces, yo tenía mi colección de música a punta de cassette. Así que más o menos, vamos a decir, para no exagerar, 7 años por ahí. 7 años. Ibsen, tu inspiración, ¿cómo comenzó todo este mundo? Bueno, realmente, buena tarde o cualquiera que sea la hora que vean este programa, este podcast. Bueno, para mí fue diferente. Yo realmente soy una generación pues posterior a la de los que empezaron esta cuestión y yo empecé de una manera diferente porque yo trabajaba en un lugar donde se grababan cassettes, que en aquel tiempo pues en los buses se reproducía muchos cassettes para que la gente tuviera un buen viaje, los equipos de sonido, bueno, eso después lo eliminaron con el tiempo, pero eso era lo que yo hacía, yo era un DJ de estudio, yo no era un DJ de calle. Entonces yo escuchaba... Pero yo que estudio se terminaba una canción, venía la otra no, mezclaba ya. Mezclaba, o sea, realmente ahí yo aprendí, pero realmente las mezclas que se hacían eran las que escuchábamos en los cassettes de aquel tiempo que venían de electrodisco, de Sony Tape. Debo decir que los cassettes de electrodisco eran más fáciles de conseguir. Entonces yo escuchaba a Greg, saludo al Chomito. Espérate un segundo. ¿Por qué era más fácil? Porque era más fácil, porque realmente como que eran los que más grababan. Eran los que más... Oye, disculpa, ahí no estaban también uno muy famoso, los guerreros de la música, y esta gente, ellos grababan también, ¿no? Sí, pero yo entiendo lo que él dice. En esa época se grababan cassettes para los buses, para el transporte, y había muchas discotecas. Podemos aquí mencionar nombres y nos vamos a quedar debiéndole a la gente de nombres porque había muchos, había en cada zona, en cada región. Pero Electrodisco, aparte de ser líder en el mercado local, acá en la ciudad, él tenía también ellos
Durante la semana no hacían toques, pero grababan cassette y ahí grababan, o sea, tenían disque 3, O 4, aparte 5 de que ellos puestos. tenían sus compromisos en la noche, se dedicaban también a Era un eso. extra Era un que extra. tenían los DJs. Era un Ellos extra. llegaban allá y grababan y ellos le daban una lista. Hey, aquí hay tantos Ok. cassettes, grábate esto, grábate esto, grábate esto. Y llegaban a 1 hora de la mañana y a 1 hora de la tarde. Entonces eso estaba por todo Panamá. Uf. Y era una manera, también una medida de mercadeo, ¿no? Ok, Ipse, y entonces cuando tú llegaste al mundo de las grabaciones, ahí, ¿eso era aquí en Panamá o en el...? No, era en el área oeste. Ah, Saludo a Alexander Luis Gil, a Alias Chirre, que es mi padre en la música en esto. Yo realmente pues tenía un ingreso para poder costear mis estudios y todo lo demás, entonces yo sacaba un ingreso de ahí a partir de la música. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Eso era amateur para ustedes? ¿Era un hobby o ya ustedes estaban totalmente decididos que querían ser DJs? No, él era un empresario, realmente. No, tú. ustedes. No, ustedes. yo realmente no tenía idea de que yo podía llegar a lo que yo hoy día conseguí con la música, nunca lo pensé. ¿Rolando? A mí me dieron la oportunidad de poder tocar un equipo como a los 10, 11 años. Y tú comenzaste muy temprano. Y sí pude haber grabado algunos cassettes en el tiempo que me le escapaba a mi mamá, me le escapaba a mi abuela, iba allá, pero no fue una cosa de que yo permanentemente estuviera grabando cassettes. De hecho, en estos días casualmente conversaba con 2 compañeros y decían de que sí, que tú grababas cassette porque tú le grababas al busito de Sony T. Yo, un momento, lo que pasa es que él era como hermano mío, primo putativo, vivíamos cerca. Y yo le vendí esa idea a Edwin de que, mira, vamos a agarrar y vamos a llevar un mercadeo con el bus así, y en los colegios eso nos ayuda. Y él dice, dale, él pagó el cuestión que se le puso, y yo me sentaba cuando tenía oportunidad, antes de comenzar un baile, a grabarle 2 que 3 cassettes, y siempre lo tenía Ok. al día. Pero no era para la venta. Exacto. ¿Cuándo tú descubriste, Rolando y Ipsen, cuándo descubrieron que hey, esto ya no va a ser un hobby, sino esto ya va a ser parte de mi vida? O sea, porque nosotros somos DJ profesionales y esto es nuestra vida prácticamente. Uno nace con eso uno lo lleva por la... ¿Cuándo tú descubriste, sabes qué? Yo quiero ser un DJ profesional. Bueno, yo ¿Cuándo no- fue que tú dices, hey, ya yo soy un DJ profesional, yo me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar? Porque acuérdate que nosotros tenemos algo, el que entra como DJ llega a la radio. Bueno, llegaba. Llegaba a la radio. Llegaba. Bueno, ya Ya. ahora Bueno, entran a redes ciertas sociales. unidades Ajá, hoy en día. pero eso era como el orden, ¿no? Bueno, no, en realidad no, porque, vamos, en mi época, El cargador también está sí, voy a centrarme ahí en mi época. En mi época yo nunca pensé que iba a llegar a la radio. Es más, no me gustaba hablar. No era una persona que agarrara un micrófono, pero las circunstancias me llevaron a eso y tuve que hablar. No es que hablara mal. Gracias a Dios siempre tuve buenas herramientas, buenos elementos, buena dicción, y eso me ayudó a desarrollar. Pero post-invasión, o mejor dicho, antes de invasión, las discotecas móviles, en este caso Sony Tape, tenían programas en emisoras. Tenía programas en Estéreo Azul, tenía programas en varias emisoras. Y se grababan los cassettes de los eventos. Y muchas veces me tocó ir a la FM 99 a buscar cassettes que los grababa el Lobo. Dios Y mío, estando saludos allí- al Lobo. Saludos, Lobo. Él es el papá de todos. Ay, Dios mío. Cuando llegaba allá, ahí conocí a Stanley Bryan, conocí a Orlando Méndez, conocí a muchos. Y prácticamente allí fueron mis pininos. Ok. Cosa de la vida que posteriormente, años después, me encuentro a Rolo, que era vecino mío, Que yo lo tengo que en la esa es gloria. otra historia, En la ajá, gloria. que eso es otra historia, que hicimos una sinergia, o sea, fue tal la mancuerna que por ahí nos fuimos y él sí le gustaba la radio, él hacía radio y por él yo quedo involucrado en el mundo de la radio. Él te lleva prácticamente. Ajá, él me Te obliga, involucra, te me involucra. obliga, en realidad me obliga. Y cuando me obliga, él era como un ganar-ganar. Él me dice, enséñame a mezclar, que fue un problema. Yo no puedo. El que no tiene oído, no tiene oído. Dios mío. Enséñame a mezclar y él me dice, yo O sea, te voy compartían a... conocimiento. No, y él me decía, yo te voy a poner a... Porque en realidad yo sí tenía conocimiento, lo que no quería era trabajar, porque no me gustaba la radio, honestamente. Es que a nadie, yo te lo digo porque cuando a mí me pusieron a hablar de Cariño Estéreo, imagínate. Yo estaba con Pacífico, Ujú, Pacífico ujú. Orozco, El Cucudrulo. el difunto Tribal y toda esa gente. Cash, ¿qué voy a decir en la radio? Es que ese es el problema. ¿Qué digo? Me explico, pero tú eres DJ, pero en la radio es otro mundo. Así es. Entonces, hablando acá también con Ipsen, cuando tú dices, bueno, llegó la hora de que yo mezclo aquí, mezclo acá y te incorporas en una discoteca, ¿o cómo fue lo tuyo? Bueno, en mi caso fue muy diferente. Yo, luego de ese paso de ser un DJ de estudio, de hacer grabaciones, yo vine a conocer mi primera cabina de radio gracias al señor Randy Fields, el Manos Duras.
Él me llevó a la emisora Trópico. En aquel tiempo yo podría tener unos 16 años y ahí se daban unos promocionales. La señora Celia muy gentilmente nos los proporcionaba para poder sonar la música nueva en el estudio y yo entré por primera vez en una cabina de radio en Trópico, gracias a él. Luego de eso yo estuve pues tras la palestra, estuve con el DJ Balú, que la gente pensaba que Balú era el que mezclaba, y cuando le decían el man de la noche era yo. Ese es otro cuento. Pero eso es otro cuento, ¿no? Pero cuento. yo realmente nunca pensé que yo iba a llegar a una emisora de radio. Yo no hablaba. De un tiempo para acá pues se me dio la oportunidad y se dio todo lo necesario para poder ser un DJ y un locutor a la vez. Pero yo no hablaba, yo solamente empecé poniendo música. ¿Rolando? No, te iba a decir que es importante recalcar algo. La gente hoy en día tiene el concepto de que el locutor es disc-jockey y el disc-jockey es locutor. Y no es así. Y creo que dejé colgando algo que fue lo que preguntó Cash. En esa época, en esa transición de los 80 a los 90, la radio no era como lo que es hoy. La radio era mucho más severa y se pagaba mucho menos. Se pagaba tú, pues, a ver. Entonces tú tenías que trabajar básicamente 6 u 8 horas. No era de que tú llegabas 3 horas y ya te ibas y eras rey. Así que en esa época no era tan fácil venir de la calle, con tus costumbres de la calle, a pesar de que fueras muy bueno mezclando, a llegar a una emisora. Y yo, bueno, aquí está, llegó el papá. Porque ciertamente en una emisora tú tenías que respetar tiempos y tenías que tener conocimiento. Si de repente tenías una entrevista o había un tema importante en el momento o tenías que conocer la música, no es que yo me conozco el disco porque es el tal número de tal cara. No, tú tenías que saber. Tenías que manejar más la dicción, Ajá. la locución, y te ponía hasta la hora. Y no solo eso. Hasta la hora. Te tenías que saber las fechas importantes de locales y del mundo. Ejemplo, tú ponías un disco de que, bueno, esta canción, el vocalista casualmente es DJ Cash. Esta canción la escribió el DJ Ibsen. Él es compositor de no sé hace cuántos años. El director y el arreglista son tal. O sea, una cantidad de que cosas adornar el disco que a veces para mí eran innecesarias, pero había que decirlas. Y ese era el formato de la radio. Y el que estaba en la radio era locutor. Exacto. Correcto. Y era comentarista o era director de lo que hacía o operador, pero no era disc-jockey. Pero, no era exacto, no era yo menciono en mi caso este orden y traigo a colación todos estos temas porque yo empecé a darme a conocer después de ese proceso de radio. Porque yo era un DJ que estaba encerrado en un cuartito, nadie sabía quién estaba mezclando ni quién estaba poniendo la música. Luego empezó mi exposición como DJ Ibsen y entonces logré llegar a las discotecas y a toda la trayectoria que he tenido a través de un proceso de que me doy a conocer, ¿sí me explico? Así fue, todas las historias son diferentes, claro, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, como tú lo acabas de comentar, de pasar de DJ de la calle, de los bailes, a ser el locutor, el productor? Porque en estos tiempos aparentemente las redes sociales han simplificado todo es un poco más fácil. Pero en aquellos tiempos tenías que realmente hacerlo como de manera empírica porque no había nadie que te enseñara, no había muchos recursos y no había nadie que te enseñara, oye, esto es por aquí. ¿En la radio? En la radio. Bueno, yo creo que aquí hay que primero ir a la génesis. La radio cambia a partir de... Comenté con Rolo que hicimos un camino muy bueno y sin uno saberlo, en esa época éramos influenciadores, éramos figuras éramos un referente. Y nosotros hicimos muchas cosas y estuvimos en muchos programas radiales. Para llegar a la radio nosotros tuvimos que llegar a través de una discoteca. O sea, la discoteca alquilaba un espacio en una emisora X y llevaba, o tenía un locutor, el locutor simplemente trabajaba a base de cassette que se les grababan. Pero como ya no era una sola discoteca, había otra discoteca y había cierta competencia. Así que ponían a Cash, que era el locutorazo, y le ponían un disc-jockey. Y ya no ponían una canción tras de otra, ni cassette, sino que ponían cierta música en vivo. Y así eso fue como cambiando poco a poco a tropezón. Pero ya en 1992, 93 por ahí, que recuerdo estaba con Rolo haciendo programas en Universal Estéreo. Nos llega, Rolo me dice, que, ¿adivina? Nos están invitando a armar una emisora de cero. Yo, ¿cómo así? De que vamos a una reunión. Y bueno, fuimos a la reunión, era con Hernán Delgado, con Celia Torres y con Hernando Coronado, que ellos eran los que estaban en el Emporio Ancón. Y nos
dicen, mira, vamos a arrancar con este proyecto. Nosotros arrancamos con el proyecto y para hacerles un resumen, ese proyecto se llenó de discjockeys. Así se hizo la selección. Ven acá, vamos a agarrar lo mejor que hay en la calle. Y nos sentamos con Rogelio Campos, que era un bravo en la venta. Él tenía un catálogo o una libreta de clientes muy grande y dice, Rolo, este es el man que tiene que estar en la venta. Y Rogelio tenía muchos años allí estando en ese andar de la radio, y Rogelio revisa la lista, desechó muchos de los nombres que nosotros habíamos puesto y comenzamos a buscar nombres y figuras. Dijimos, necesitamos un buen productor. O sea que la fórmula era hacer una emisora juvenil con los DJs No. donde iba la juventud a bailar. Todavía. Todavía. Fabulosa existía en Chiriquí la frecuencia. Ok. El nombre lo trajimos y agarramos la señal y se hizo a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, el formato lo comenzamos a transformar. Te repito, antes de eso la radio era tal cual. Tú ponías una canción. Era más seria, más Hablabas formal. en el principio de la canción o hablabas al final de la canción. No Exacto. se podía hablar. Y si querías dejar la canción sonar toda y pasar al siguiente disco, no pasaba nada. Pero no es como ahora. Entonces, cuando se da esto de Vuelvo Fabulosa, que ya armamos todo el team, nosotros ahí dijimos, necesitamos un buen productor. Tomamos en cuenta el trabajo, la trayectoria de Sergio Mix, dijimos DJ Edward, dijimos Juni, un buen productor, él hace buenos mixes en trueno, y dijimos Rodney Chuzo, ese grande liga, ese man trabaja así. De Lo todo. llamaron y todo. Creo que Y quedó Rodney. Dios mío. Quedó Rodney y así fuimos buscando de que, bueno, necesitamos una buena voz y alguien que tenga mucho carisma en la mañana, y se llamó a Tony Méndez. Y así fuimos armando un crew de personas que estaban en la radio, que eran fuertes, y se arma este formato de radio y armamos un reloj. Y dijimos, el reloj va a ser ahora así. Entonces ahí se hizo una mezcla. Como ves, había un Tony Méndez que nunca fue disc-jockey, había un Hernando Coronado que no era disc-jockey, pero el resto sí eran disc-jockey, porque luego venía un Rodney Clark, venía un Rolo de León, venía yo, el Chino Lin Yuen también estuvo ahí y no era disc-jockey, pero allí se cambió mucho la radio, porque cambiamos el formato. Se rompió ese respeto que había con la música y comenzamos a hablar más. Y no solamente a hablar más, le dimos espacio al oyente para que participara y se convirtiera en parte del show, de la familia, y rompimos totalmente el esquema. En realidad nosotros dañamos el sistema y hicimos lo que hoy en día es la radio. Y allí se le dio relevancia al disc-jockey, pero no era cualquier disc-jockey, porque el disc-jockey que se traía, vamos, tenía que hablar bien. No es que tú te vas a poner a hablar locura. Tenía que hablar muy bien, tenía que Tiene buen tono. Manejar masa. Tenía contenido. Exacto. Ese DJ debía tener contenido para poder llevar ese formato que hoy en día es el que disfrutan mucho. Y ahora hablamos de eso. Es que una pregunta. Yo siempre lo he dicho, y cuando estaba mi gran amigo tuyo, amigo de todos, Rolo de León, yo le decía a Rolo, creo que ustedes, y siempre te mencionaba a ti, Guillén, Rolando, Rolo y el Chombo Ronnie Clark, le dieron la oportunidad a muchos locutores, a muchos DJs que estaban dentro de discotecas móviles. Porque como dice Rolando Guillén, esto no podía cualquiera hablar en la radio. Primero tenía que tener buena dicción, ustedes tenían que entender lo que tu radio donde tú estabas ofrecía. Por ejemplo, era un concepto de radio, una era noticiosa, otra de salsa, otra de, ¿me entiendes? Entonces, cuando nace Fabuloso Estéreo, ya yo estaba en la discoteca Bacus, y yo me recuerdo muy bien de ese tema, que se inicia Fabulosa, pero ustedes inician con algo que viene ligado ahí, que creo que era la pepa y la cáscara. Sí, arrancaron Arrancaron más o menos parecido, ¿no? Estaba la pepa. Estaba la pepa porque la cáscara arrancó 2 años después. La pepa demoró como 2 años. Cuando Eso se fue un separan. fenómeno, eso fue un Sí, fenómeno. sí, es correcto. Fabulosa con la cáscara y la pepa, eso fue un fenómeno. O sea, arrancaron 2 cosas a la vez que rompieron el sistema de la radio común, igual la televisión. Pero es que allá voy. Al traer a Rodney, que era, aparte de ser buen disc-jockey, un excelente locutor. La gente no sabía, pero Rodney en esa época era bilingüe y él hacía traducciones y subtítulos para películas. Entonces, tenía muy buena dicción, era muy creativo, muy buena producción y hacía buenos remixes para Rockway. Todavía lo es. Cuando él llega acá, sí, pero estoy hablando en esa época que la gente no lo sabía. Cuando él llega a este proyecto, él continuó con ese formato. Entonces, nosotros arrancamos con una radio que no es disque, bueno, llegó el dueño de FM dos patas y vamos a imitarlo. No. ¿Cómo hago para imitar ese monstruo? No había manera. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso que hizo Rodney en ese tiempo, Estaba muy avanzado. sí, era como nosotros
¿qué canciones están pegadas? Dice que, bueno, hay algo de Maná, hay algo de pura música fresita, sí, hay algo de Sí, un remix. Entonces, vamos a hacer un remix y se metían varias cosas de Los Pericos, algo de inglés y se hacían convertían en remixes. éxito. Y se hacían remixes. Nosotros y estos hacíamos- remixes posteriormente la gente los quería. Quiero que sepa que Sergio y yo hicimos un remix que usaron ustedes. Nosotros hicimos un remix de Sergio y yo. ¿De qué? Tú me dices, el Chopo, Oye, te puedo hacer un remix. Pregúntale para que tú veas. Y Sergio y yo hicimos un remix que Fabulosa lo colocó mucho tiempo. Y Mira. lo hicimos Ahora- ahí en Bacus. En esos tiempos la competencia entre los DJs de la vieja era menos. Yo pienso que había menos competencia porque eran pocos o pocos conocidos. Pero ¿qué se diferencia ahora entre la nueva ola gamada de DJs? ¿Qué opinas tú de esa nueva ola de gamada de DJs a la camada de DJs de la vieja era? Si hay la diferencia entre competencia, ¿cómo lo ves? Bueno, es que en realidad la época de nosotros la competencia sí era feroz. Era feroz porque nosotros no lo sabíamos, pero estábamos defendiendo. Los dueños de discotecas ya se sentaban y negociaban. Vamos a hacer una actividad en tal lugar. Mira la magnitud que ellos agarraban y decían el patio del ferrocarril, que después es detrás donde estaba el Museo del Hombre Panameño. Hay un Terreno, ¿vale? terreno grandote. Bueno, vamos a meternos ahí. ¿Cuáles son las discotecas que marcan la pauta? En la Transísmica, Revelación Viequito. Listo, vamos a hablar con Revelación Viequito, Sony Tape y Electrodisco. Y en esos tiempos estaba Super Music cogiendo fuerza. Vamos a montar las 4. Cada discoteca tenía sus disc jockeys o su disc jockey. Y cada discoteca tenía su grupo de bailadores seguidores. Eran fieles. Tú podías hacer lo que tú quieras hermoso en tu discoteca, pero no, la mía es la mejor. Entonces, cuando ellos unían todos estos grupos y decían que iba a haber un man-to-man, brother, lo que iba a haber allí era violencia. Entonces, ahí la guerra de jockey era diferente. También los tiempos eran distintos porque hoy en día el jockey, aunque no lo quieran aceptar, tiene todo fácil. Tú nada más abres una carpeta y puedes tener de 1 a cantidades de temas infinitos y te puedes manejar a través de los bits por minuto. Claro. Acá no. Acá tú tenías cajas y cajas y cajas de disco. Entonces, yo voy a buscar el último disco del DJ Cash, que tiene 10 temas, 5 de un lado y 5 del otro, pero el tema que yo quiero está del lado B y es el número 4, así que yo tenía que buscar ese disco, moverlo con la aguja, sitiarlo, buscar dónde lo iba a poner, mezclar Mucha memoria. rápido. Mucha memoria. Y tuvimos sacar saber el la otro. velocidad para poderlo mezclar. Mente. Hay otra mente, cosa sin importante VPN, sin nada de que eso. creo que hay gente que no conoce Cash, no me vas a mentir. Tú estás en un baile tocando y hay gente que a veces no copia lo que el DJ está poniendo. Pero, ¿cuál es la habilidad? ¿Tú piensas que con eso se nace o tú con la experiencia aprendes a tener ese sentido de saber qué es lo Buena que la pregunta. gente quiere? Buena pregunta. Las discotecas móviles para nosotros fueron escuelas, porque cuando tú ibas a un baile, tú tenías que llenar el baile para poder cobrar. Si ese baile no se llenaba, tú no No cobrabas. cobrabas. Entonces, vamos a decir que a las 6 de la tarde tú estabas metido en un toldo, en un jorón, en un jardín, donde fuera que se diera la actividad. Y si había una discoteca cerca, ya eso le agregaba un estrés adicional a tu trabajo. Claro. Y tú tenías que arrancar a X hora. Imagínate que en esa época era tan loca la cuestión que tú comenzabas a poner música desde las 7, 8 de la noche. Musiquita normal y la gente iba llegando afuera. Cash no me va a dejar mentir. Y la gente formaba fila porque a las 9 de la noche iban a abrir la puerta. No es para que tú te sentaras más cerca, sino para que la gente pudiera entrar y acomodarse. Entonces a esa hora se abrían las puertas, la gente entraba y las discotecas ponían una presentación, que era lo que le decía, arrancó el show. Exacto. Un intro. Arrancó el show. Vamos a ver qué trae Guillén. Está bien, arrancó el show, pero eso no quiere decir que arrancó el show y la gente va A bailar. Entonces tú de salida tienes que arrancar con un hit. Fuerza. Se arrancaba siempre con merengue. Siempre con merengue y tú arrancabas con merengue y la gente de una vez se llenaba la pista. Pero así como se llenaba, si tu mezcla era una basura o el disco que seguía era una porquería, la gente te hacía así. castigaba y se Entonces, salía. exacto, la gente te castigaba. Así que tú tenías Que por leer fuerza bien. que aprender a leer el público. Y no solamente con el arranque. Bueno, puse merengue y ahora como salgo de aquí, que no se vayan. Entonces, ese proceso lo ibas aprendiendo poco a poco. Y como eran tantos tiempos repetitivos, ya tú sabías qué, cómo y cuándo para poder mantener el público. Eso no se da ahora. Porque ahora todo es digital y porque los disc jockeys, y disculpen que los diga, siento que son ellos mismos se limitan.
Muy mecánico, muy repetitivo. No se atreven a ir más allá, no tienen el conocimiento, entonces todos son disc-jockeys de 1 hora, hora y media, 2 horas. De allí no te van a poder avanzar. Y invito a cualquiera, no te van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque lo mismo, es más, 1 hora y media, 2 horas, pero los 4 que estamos aquí, vamos a poner lo mismo en diferentes horas. Se están órdenes. peleando las mismas canciones. Las mismas canciones, las mismas mezclas, lo mismo todo. Entonces yo me copio lo tuyo, pásame ese disco y es lo mismo. Acá no. Tú tenías que ser innovador, tenías que ser diferente. Y atreverte. Y sumado a todo lo que para esa época nosotros no era complicado. Un disco a la vez. 2 cuchillas, porque trabajábamos con mixer, consolas. Y vamos, la música es en estéreo, así que tenía que haber un canal para el left y uno para el right. Al revés, left y right. Así que tú tenías que agarrar los dos o pegarlos con un tape. 2 y 3 y 4 y 5. Ajá, así que eran 4. Era porque venían en estéreo. Era un pulpo. Señor Ibsen, una preguntita. ¿Qué tú piensas que, aunque los DJs hoy en día, como dice Guillén, que los controladores le han facilitado la vida, aún hay DJs que mezclan mal, que programan mal y que no entienden al público? ¿Qué tú piensas que nosotros, como la generación de nosotros, porque ya Brin pasó por eso, ha afectado tanto los benditos controladores? Porque tú vas a una discoteca, yo he ido a un contrato que me llama un servicio profesional, pero espérate, que hay un pelado que va a tocar primero, ¿viste? Con su vaina, tocando, y todo lo hacen así. Mira, yo con eso que me acabas de preguntar, pues debo ofrecer tal vez una disculpa antes de lo que vaya a decir. No quiero que la gente se vaya a sentir con lo que voy a decir, sobre todo las nuevas generaciones. Pero realmente si el controlador no hubiese aparecido en escena, muchas personas no serían DJs. Realmente antes de que llegara el controlador, esto era una labor de comprar música, de tener pasión, de conocer, de atreverte a poner, de atreverte a hacer, como dice Rolando. Y hoy en día solamente tienes un controlador, una computadora y bajaste unas canciones de YouTube y ya tú realmente te consideras un DJ como tal, cuando realmente no tienes ese recorrido y no tienes ese expertise de poder... Y esa vocación. Esa vocación, ese compromiso. Como DJ. Mira lo que le acaba de decir y me acaba de despertar algo. No solamente el disc-jockey, el bailador como tal. Antes el bailador obligadamente tenía que escuchar radio y en su carro tenía que escuchar radio o comprar su vinil. Hoy en día lo descarga. ¿Y qué ha creado esto? Que todos los que estamos aquí, desde el camarógrafo, el que nos está viendo en su casa, ustedes aquí, cada uno es un mundo. Y cada uno de ustedes tiene un playlist. Y pasa, hoy en día eso pasa, pero ustedes no tienen idea, en la fiesta. Y ese playlist para mí es sagrado porque esos son mis discos. Claro. Y yo considero que mis discos son el referente del mundo. Y cuando tú llegas a una fiesta, te dicen, ponte esta canción. Tú la conoces. O no la conoces y dices, ponte esta canción. Insisten, y tú la escuchas una y otra vez y tú dices, eso no funciona. Ponla. Y la pones y se fue a la porra a la fiesta. Pero esa persona siente que la votó y no la votó, entonces no entiende que tú estás poniendo música para 50, 100, 200, 1000, 2000 personas. Una regla general. No para uno. Yo voy a hacer una pregunta rápida, incómoda también para todos nosotros. ¿Cuál es, por lo menos, que la pista está llena, Ibsen, y la pista está llena, y hay una persona que se le va a dormir el brazo? Eso es algo que yo no entiendo. Por lo menos yo trabajé en discoteca por 6 años y el baile estaba encendido, la gente bailando, pero siempre aparecía una que decía, ya. O ponte algo bailable. Oye, ¿qué estás haciendo si estás viendo 200 personas bailando y tú eres el único que está fastidiando? No, y cuando sale, a mí me pasaba, yo inauguré muchas discotecas porque Pelao Oscar me llamaba, entonces Pelao Oscar. ¿Cómo no? Con Joe, con el señor Oscar. Saluda a Tao ahí. Y inauguramos las discotecas estas que estaban de moda, y tú ven el viernes, tú ven el jueves, así que éramos los que siempre estábamos en el área, y cuando se terminaba la fiesta, y el gerente que está ahí, que, Chakash, buena música, la botaste. Cuando tú montabas el carro, ¿qué plomo eres? Una persona. Exacto. No me pusiste la que yo quería, te la pedí y me ignoraste. Al final uno tiene que aprender a lidiar con eso, y si pierdes con uno y ganas con 300, pues te quedas con esa una pérdida, ¿no? No importa, no pasa nada. Exacto, señores, nosotros tenemos que despedirnos. Miren, fue tan rápido y tan interesante. ¡Ya! Pero ahora vienen los emparedados, no te preocupes. Pero viene una parte 2, así que ya saben, quédense ahí con nosotros.